Ok, vamos a estar pasando a la predicación y el texto del mensaje que nos va a estar dando Jano se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos 12 al 16. Si lo tienen a mano, si no, va a estar aquí proyectado. Amén. Que podamos prestar atención a lo que Dios nos va a estar hablando hoy. Dice: los apóstoles sanan a muchas personas. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían y aceptaban al Señor. Era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que, al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos a Jerusalén acudían multitudes que llevaban personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Amén. Bien, nuevamente les damos la bienvenida a todos nuestros amigos de Iglesia 1, los que llegaron temprano, los que llegaron recién. Y a los que llegaron temprano se encontraron con que estábamos bastante atrasados, por lo cual les habíamos pedido disculpas por nuestro problema. Yo les dije que les iba a contar al final del culto, pero les voy a contar al tiro mejor, ¿eh? Porque ya que vamos a hablar de milagros y todas estas cosas. Gracias, Rodrigo. Vamos a contarles inmediatamente lo que sucedió. Bueno, para los que no lo sabían, Pastor Jonathan no está con nosotros hoy día. No está con nosotros, suena como que se murió. No, Pastor Jonathan andaba en el sur. Fue invitado a... ¿por qué tengo el Club Penguin aquí? Ahí está, ahí sí. Pastor Jonathan fue invitado por GBU para un retiro que ellos tienen anual, y Jonathan estaba en una localidad cercana a Temuco. De hecho, hoy día posteó unas fotos de la iglesia presbiteriana que se organizó hace pocas semanas en la ciudad de Temuco. Entonces anda por allá, y lo que nosotros, el resto del equipo, no nos fijamos, no tomamos en cuenta, es que de toda la gente que ustedes ven que trabaja acá en Iglesia 1, el equipo pastoral, el equipo diaconal, solamente Jonathan y Javier tienen llaves de esa puerta. Y no está ni Javier ni Jonathan. Generalmente acá siempre hay alguien, pero justo hoy día no había nadie. Entonces eran las 4:30 de la tarde, no sabíamos qué hacer, íbamos a colgar un letrero que íbamos a estar en el parque japonés. Si en algún momento llegase a ocurrir de que no estamos acá, búsquenos en el parque japonés del Cerro Santa Lucía, ¿ya? De seguro que estamos ahí, ¿ya? Si no, nos buscarán en otro lado y qué sé yo, ¿ya? Pero entonces fue ese el motivo por el cual comenzamos hoy día más tarde. Les pedimos disculpas por este inconveniente, pero también somos transparentes y les queríamos contar por qué, ¿ya? Así que vamos a demorar una media hora más, fue porque partimos media hora también más tarde. Así que, pero no tenemos Santa Cena hoy día, así que más o menos vamos a andar más o menos ahí en los tiempos, ¿ok? Bien, el texto es interesante, ¿sí? El texto es muy interesante. El texto nos habla de milagros, nos habla de que ocurrían cosas, que la gente iba donde los apóstoles. El texto, de una u otra forma, viene a confrontar la realidad o la lectura de cierto grupo de personas que manifiestan que los milagros ocurrieron en ese tiempo, pero que ya no pueden seguir ocurriendo. Pero vamos a ir viendo cómo el texto nos va hablando respecto de esto. Pero es fácil para nosotros hoy día dejarnos llevar por los elementos sobrenaturales que hay en el texto. Y no es algo que simplemente nos llame la atención a nosotros. Al ser humano en general le llama la atención lo sobrenatural. Le llama la atención cuando se rompe, como muchas veces se dice, las leyes naturales. Hay muchas series, Fox sobrevive gracias a lo sobrenatural.
y Los Simpsons. Esas son las dos cosas que sostienen la cadena Fox. Pero nosotros estamos frente a algo que es de interés general. Si no, caminen por el centro de Santiago, vean los lugares en donde las personas están leyendo el tarot. A la gente le interesa, le llama la atención todo aquello que provenga desde fuera, ¿ya? Algo que sea extrahumano, le llama mucho la atención. Y este caso no es menor. Lucas, que es en el que escribe este libro de la Escritura, también le llama la atención esto, y lo deja registrado. Pero vamos a ir viendo y vamos a ir dándonos cuenta cuáles son entonces el objetivo, o dentro de lo que nosotros estamos hablando, el objetivo por el cual tenemos este texto dentro de nuestra serie. Primero, porque es la palabra de Dios, y la Biblia nos invita a que tenemos que predicar todo el consejo de Dios. Eso como primera cosa. No podemos pasar por alto un texto de la Biblia. Está ahí y tenemos también que enseñarlo. Y en segundo lugar, porque también hay características de este texto, hay características de la iglesia que está en misión, que es la serie de predicaciones que estamos siguiendo. Primera cosa, nosotros tenemos acá el texto. Yo lo traté de poner, está medio borroso. O estamos en 18, que lo veo medio borroso. No sé si puedes regularle un poquitito uno de los dos. Un poquito, no, ahí sí, no, un poquito más. Perfecto. Sí. ¿Necesitáis lente igual? ¿No? Sí. Bien, si lo ven borroso, vayan a tomar una sal de fruta, respiren un poco de aire, de ahí regresan, ¿ya? Pero en fin, nosotros tenemos acá el texto. Fíjense en que hay una serie de cosas o de palabras que aparecen y que llaman la atención, como les decía, señales, prodigios. La gente no se atrevía a juntarse con los apóstoles. Vemos por acá que hombres y mujeres llegaban, los enfermos en las plazas, los ponían en colchoneta, que la sombra de Pedro pasara y los tocara. Es como una campaña de Benny Hinn. Benny Hinn se saca la chaqueta y ¡fah! Y todos caen de espaldas sanos y todo este tema. Pero no es el punto para Lucas. Si ustedes se fijan, estas cosas que yo destaco acá son las que fácilmente nos llaman la atención. Señales, prodigios, multitud. Siempre relacionamos al tiro. Señales, prodigios, multitud. Tiene que haber mucha gente. Al pasar Pedro, su sombra cayera, las multitudes llevaban personas enfermas, atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Estas son las cosas que inmediatamente a nosotros nos llaman la atención. Y como al ser humano le llama la atención este tipo de cosas, yo quiero aquí partir primero diciendo que, como para entrar a entender el texto, de que las personas muchas veces, sobre todo en el ambiente de gente que no cree en Dios y que tampoco cree en los relatos bíblicos, porque dicen, no, la Biblia no puede ser verdad porque la Biblia relata milagros y los milagros no ocurren. Y la ciencia ha demostrado que los milagros no pueden ocurrir y que todo hecho necesariamente está provocado por un hecho científicamente comprobable. El punto es que la misma ciencia no logra explicar todos los fenómenos. La ciencia reconoce de que efectivamente hay momentos en los cuales simplemente no hay explicación. La ciencia en muchas oportunidades ha dicho, y no todos conocemos a un tío, un primo, un vecino, que se sanó y nadie sabe por qué. Y si le preguntamos a un científico, te dice, mira, alguna razón tiene que haber, pero por ahora no la conocemos. Esa postura también requiere de mucha fe. Creer de que la ciencia lo explica todo y lo que no explica la ciencia, en algún momento lo vamos a poder entender, es un acto de fe tan grande como creer en el relato bíblico. No hay diferencia, porque hay que tener mucha fe para creer en eso. El cristianismo lo entiende desde otra perspectiva. El cristianismo no ve el milagro como un momento en el que se rompen las leyes naturales. El cristianismo ve de que la ley natural de Dios fue el Edén. Y desde el principio no existían enfermedades, no existían dolencias, no existía nada de lo que a nosotros nos afecta hoy día. Por lo tanto, los milagros que Jesús hizo, y en este caso en particular que los apóstoles podían desarrollar y que la iglesia ha desarrollado y sigue desarrollando hasta el día de hoy, es simplemente el establecimiento del reino de Dios. Es decir, así debiesen ser las cosas. Esta es la ley natural de Dios. Dios creó todo perfecto. El pecado alteró la ley natural. Esa es la postura del cristianismo. Y desde esa vereda entonces nosotros vamos a partir entendiendo este texto. Porque llama la atención. ¿Es lo más importante? No es lo más importante. Y nos vamos a ir dando cuenta por qué. A primera vista entonces nosotros tenemos acá
un grupo de hombres con poderes sobrenaturales a los cuales todas personas quieren acceder. ¿No les suena parecido? ¿No han escuchado antes este tipo de cosas? ¿Ah? En tal lugar existe la campaña de los milagros. ¿Cómo se dice el papel? ¿Alguien anda con el papelito que entregaron por ahí? Nico, porfa. Voy a tratar de no hacer bullying, pero es inevitable, ¿ya? Ojo, Dios tiene un sentido del humor tremendo en todo caso. Nosotros hoy día vamos a hablar de este tema, milagros y prodigios. Y resulta que una iglesia, aquí al lado, no es la iglesia anglicana que se junta en el teatro, por favor. No. Ellos tuvieron su culto en la mañana y se fueron de ahí. Es otra iglesia, que no voy a decir su nombre para no exponerla tanto. Pero dice acá, primera campaña de sanidad y milagros, nombre de la iglesia, Santiago. Aquí al lado, en el Teatro Ictus, donde también nos reuníamos nosotros, en Merced 349, si tú tienes alguna necesidad, desde las 16 horas, puedes ir para allá y se te asegura que el milagro va a ocurrir. Así que los que tengan necesidad, vayan para allá. No, mentira. Quédense acá y después, si todavía hay necesidad, buscaremos más tiempos de oración, pero sobre todo desarrollar nuestra fe. Generalmente nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones y las personas buscan esto, anhelan esto, están buscando este tipo de cosas. Y como les vuelvo a insistir, estas palabras que están acá en amarillo, que yo las quise destacar para poder hacer el ejercicio práctico, son las que llaman más la atención. No podemos decir que no, o sea, a mí no, a todos en algún momento nos ha pasado de que hemos dicho, ¿y esto cómo ocurrió? Loco, esta volada es imposible que haya ocurrido. Es imposible que haya habido un caballero en el edificio del frente que tenía llaves de esta puerta. Y el milagro ocurrió y estamos aquí adentro y nos podemos reunir. Siempre hay personas que están buscando por todos lados quién tiene el poder, quién tiene la última unción, quién tiene la última palabra profética, quién tiene la última bendición apostólica, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros leemos el texto con lentes antropocéntricos, eso es lo que el texto dice. No les voy a negar que el texto dice eso si ustedes simplemente ven esto como un tema meramente humano. ¿Por qué? Porque al ser humano le encanta lo sobrenatural. Pero si nosotros, el hecho de que diga ahí que la sombra de Pedro es mágica, podríamos decirlo si nos ponemos los lentes antropocéntricos para leer esto. La sombra de Pedro tenía poder. Y eso es lo que justamente dicen muchos charlatanes, travestidos de cristianos que andan por distintos lugares en el mundo, congregando a millones de personas. Pero qué lejos están de ponerse los lentes cristocéntricos, con los cuales nosotros podemos abrir cualquier texto de la Escritura y comprender lo que el texto de verdad nos está diciendo. Primero, acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, a Hechos 1, versículo 1. Pues necesitamos nosotros ponernos estos lentes cristocéntricos para entender. No lo digo yo, lo dice el propio autor del libro de Hechos. Es él el que nos da la indicación de cómo tenemos que leer el libro de los Hechos. En Hechos, capítulo 1, versículo 1, dice, estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas está haciendo referencia al Evangelio de Lucas, en donde él parte diciendo, recopilé toda la información necesaria para que tengas la certeza, después de una investigación científica. Ahora, si ustedes no creen que la recopilación de información histórica no es ningún tipo de ciencia, vayan a discutir eso con un historiador y les va a ir bastante mal. La historia es ciencia, es una ciencia. Y lo que hace Lucas es recoger, casi como un periodista, pero en ese tiempo no existían los periodistas, es recoger información de distintas fuentes para poder darle validez a un relato. Y en este caso, a un gran relato que atravesaba muchas historias dentro del judaísmo. Lucas hace ese trabajo. Y Lucas, en el primer libro que le escribe a Teófilo, no sabemos quién es Teófilo, algún personaje, probablemente alguien que tenía Lucas como para haber dicho, ¿sabes qué? Me contaron esta historia, quiero creer con todas mis ganas, pero me cuesta. Necesito saber si esto es verdad. Y él contrató a alguien que le dijo, yo voy a hacer la pega, aquí está, terminado, aquí está el libro. Y en este segundo libro, él parte diciendo, me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Lucas está advirtiendo a nosotros, lectores,
lo que Jesús comenzó a hacer, pero lo interesante es que si ustedes van a los últimos capítulos del libro de Lucas, no cierra la historia. La deja abierta. Y termina contando lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, pero no le pone un punto final. En ninguna parte hay un cierre de esta historia en donde Lucas dice, y estas fueron todas las obras que Cristo hizo y todo lo que enseñó. Punto final, se acabó. La historia queda abierta. Y no queda abierta porque se le olvidó ponerle un cierre. En este libro nos demuestra que el libro de Hechos de los Apóstoles es una continuación. ¿Una continuación de qué? De la obra que Cristo comenzó a hacer y a enseñar. Es una continuación de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar personalmente. Pero a su vez es la historia o el relato de lo que Jesús continuó haciendo y enseñando por medio de la iglesia. Insisto, no es algo que se me haya ocurrido a mí. Parte el libro de Hechos diciéndolo. Esto es lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y si ustedes siguen leyendo el primer capítulo del libro de Hechos, se van a dar cuenta de que en ninguna parte el autor Lucas, que está interesado en que Teófilo sustente su fe, le dice a él, mira, de ahora en adelante esto es otra cosa, es otro cuento, lo sigue dando por hecho de que sigue siendo la obra de Cristo. Ya no personalmente, sino que por medio de la iglesia. Y eso nos cambia entonces la perspectiva de cómo nosotros estamos leyendo el libro de, esta cosa me supera a veces, el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque ahora por medio de la iglesia, que es receptora del Espíritu Santo, no nos olvidemos de que Cristo le había dicho a los apóstoles, no se muevan, no hagan nada hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Eso ocurrió en Hechos 2. Aquí estamos en Hechos capítulo 5. Y estamos después de un relato que la semana pasada fue expuesto desde este lugar, en donde se nos muestra que hubo gente que se murió, ¿se acuerdan? Los que vinieron la semana pasada. Gente que se murió por haber mentido a Dios y haber mentido al Espíritu Santo, y que son expuestas estas personas, son reveladas por el poder del Espíritu Santo a través de la persona de Pedro. Pero no es Pedro el que haya tenido una especie de bola mágica, en donde haya dicho, mira, aquí dice que, o estas bolitas donde tú le preguntás y te dicen sí o no. No, Pedro no tenía nada de eso. Por el poder del Espíritu Santo estaban ocurriendo estas cosas. ¿A través de quién? A través de la iglesia. El poder que Dios en Cristo había efectuado, ahora era por medio de la iglesia. Y sigue siendo por medio de la iglesia. Entonces nos ponemos los lentes cristocéntricos para entender el texto, y nos vamos a dar cuenta entonces de que Dios está usando a los apóstoles para continuar la obra milagrosa, porque había un pequeño detalle, sobre todo frente a los judíos que estaban ahí. Los apóstoles necesitaban ser validados. Y eso es una de las primeras cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Los apóstoles necesitaban ser validados. Validados en la revelación que ellos traían. Los apóstoles fueron los últimos en tener revelación directa de Dios. Entonces, si nosotros miramos lo que parte diciendo en Lucas 1:1, el autor del libro, en Hechos 1:1, el autor de este libro, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente lo que continuó haciendo Jesucristo a través de la iglesia, por el poder de su Espíritu Santo, venía a poder respaldar el trabajo de los apóstoles. Piensen ustedes que era una manga de perdedores igual que nosotros. Era un pescador que le iba siempre mal, como Pedro. Y es verdad, siempre vemos a Pedro diciendo que estaba pescando y no pescaba nada. En todos los relatos que hablan de Pedro, Pedro está así como trabaja. Nos imaginamos, a mí, digamos, con todo el respeto que me merece el catolicismo romano, pero Pedro es el patrono de los pescadores y luego no pescaba nada. Es súper rara esa cuestión. ¿Ya? No pescaba nada, siempre aparece, no, estamos haciendo como que estaba pescando y no pescaba nada. Era un loser, y ese loser, Dios, por medio del poder de su Espíritu Santo, lo estaba colocando a la altura de los profetas, de David y de toda la historia de Israel. O sea, era necesario que los apóstoles pudieran continuar con este trabajo de Jesucristo. No irrumpiendo la ley natural, sino que implantando la ley natural de Dios en la tierra. ¿Se entiende? ¿Me siguen entonces? ¿No estamos perdidos todavía? Perfecto, pues yo estaba súper perdido esta semana. Bien, si nosotros continuamos entonces viendo ahora esto con los lentes de cristocéntrico, hay otras palabras que nos empiezan a llamar la atención.
¿Ya? Primero, por medio de los apóstoles, los creyentes se reunían. Seguía aumentando el número de los que creían. Y al final tengo otro, dice, a Jerusalén acudían multitudes. Vamos a estructurar entonces la lectura de este texto en base a lo que Cristo está haciendo, lo que Dios está haciendo por el poder de su Espíritu Santo por medio de los apóstoles. ¿Ok? Vamos entonces con la primera parte. A todo esto, un paréntesis, que no se me olvide. Muchos de ustedes conocen que la tradición reformada en muchos lugares del mundo, y aquí en Chile también, o se da a entender la verdad. Cuando ustedes conversan con alguien que es un calvinista, que tiene la tradición reformada dentro de su cosmovisión cristiana para entender la Escritura, de que los milagros dejaron de existir. ¿Han escuchado eso alguna vez? El cesacionismo, como se le llama. ¿Sí? Ya. El cesacionismo, y aquí me hago muy responsable de mis palabras, para mí es una postura que va en contra de la soberanía de Dios. Para mí el cesacionismo, si bien es cierto, yo no voy a poder comenzar a hacer milagros bajo mi antojo, sino que es por obra perfecta y por gracia de Dios, obrando en la tierra. Y siempre, cada vez que yo veo que ocurren milagros, siempre están relacionados con la expansión del reino de Dios, con la predicación del Evangelio. La Iglesia Presbiteriana de Brasil tiene una historia, muy cortita se las cuento, una historia donde nos muestra que hubo un pastor que se fue a un país en África y él comenzó a predicar el Evangelio. Y la gente comenzó a llegar al lugar en donde se reunía él y alguien le pidió, le dice, pastor, mire, nosotros sabíamos de que el Dios de usted es poderoso y nosotros teníamos acá una persona que está enferma y queríamos ver si usted puede orar para que se sane. Y dice que lo colocaron en una encrucijada. Y él dijo para sí mismo, yo no creo en esto, o sea, ¿qué hago? Soy sincero, le digo, mire, no, esto no, trato de explicarle. ¿O qué es lo que hago? Y sintió orar. Vamos a orar entonces. Oró y la persona se sanó. Y no se sanó por remedios, se sanó. Inexplicablemente se sanó. Y como ese tipo de noticias vuelan, lo acabamos de ver acá, que traían gente de otros pueblos y toda la cuestión, empezó a llegar más gente, enfermos aquí y allá. Y el pastor oraba y la gente se sanaba. Entonces, él, dentro de los pocos momentos de contacto que tenía con Brasil, él llama por teléfono, no sé si llama por teléfono, manda un correo, no tengo idea cómo fue. El tema es que él va y en su carta de auxilio, él dice, loco, la gente se está sanando. A mí no me enseñaron eso en el seminario. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y la respuesta de un muy buen profesor, de un hombre, realmente un hombre de Dios de esta casa de estudios allá en Brasil, le manda a decir, sigue orando hasta que los milagros paren. Dios te está respaldando. Dios está permitiendo que el reino de los cielos irrumpa con fuerza en medio de un lugar donde jamás habían escuchado hablar de Jesucristo. Para mí, eso es una verdad que yo veo en la Biblia. Dios tiene el poder para intervenir nuestro mundo cuando quiera y como Él quiera. Es el dueño de la pelota, así que si agarra la pelota y se va, se acabó el partido. Él es soberano. Y en su soberanía, Él puede usar. La confesión de fe de Westminster dice de que Dios es soberano absoluto de todas las cosas y que Él hace como a Él se le antoja. Y si a Él se le antoja hacer milagro, volá de Él. Yo no me voy a meter. Sinceramente, yo no voy a ponerme a discutir con Dios. ¿Ok? Cierro paréntesis para poder aterrizar este tema en una situación que nosotros también como iglesia lo hemos dicho en otras oportunidades. Primero, y por medio de los apóstoles, otras traducciones dicen por medio de los apóstoles o a través de ellos, o incluso hay algunas versiones más dinámicas que dicen que por medio de la mano de ellos, y creo que hay, bueno, la traje pero no la voy a tomar de ahí. Hay una traducción de la Escritura que dice que Dios usaba a los apóstoles para hacer milagros. Si bien es cierto, es una traducción muy dinámica, porque el texto original no dice Dios usaba a los apóstoles para hacer milagros, esa es la idea fundamental del texto. ¿Ya? ¿Por qué?
El eje central de todo esto no es que los apóstoles hacían milagros, sino que Dios los usaba para hacer milagros. Y eso se nota en lo que está ahí, por lo menos lo que se marcó ahí en amarillo. Por medio de ellos, ¿ya? Los apóstoles no hacían milagros, sino que Dios los usaba para hacer milagros. La historia no se trata de los apóstoles. Les vuelvo a insistir, ya nos sacamos los lentes antropocéntricos y nos colocamos los lentes de ver a Cristo en el texto, de ver la obra de Cristo en el texto. Es Dios usando a los apóstoles para hacer milagros. Los apóstoles no tenían capacidad alguna de hacer milagros, de ningún tipo. Por algo Cristo les había advertido, no hagan nada. Si ustedes leen los evangelios un poco antes, les había dicho cosas mayores que estas ustedes van a hacer. Pero les advierte, no hagan nada hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. Y eso ya había ocurrido en Hechos 2. Por lo tanto, no hacían milagros, sino que Dios los usaba para hacer milagros. El Espíritu Santo, aquí nosotros vamos a meternos en una verdad dentro de las ideas fundamentales, de las doctrinas fundamentales de la Iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios quien reparte dones según su soberana voluntad. Y eso es lo que estamos viendo acá. Ellos tenían un don. ¿Cuál don? El don apostólico, no era menor. Fueron los últimos apóstoles. Fueron los últimos que recibían revelación directa de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que en Hechos 1:1 decía lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar? El resto de la Biblia, lo que nosotros conocemos como Nuevo Testamento, viene por revelación directa de Dios a estos apóstoles. O sea, Jesucristo siguió enseñando, no personalmente, sino que por medio de los apóstoles. Y ahí tenemos las cartas de Pablo, tenemos las cartas de Pedro, tenemos la revelación de Juan o el Apocalipsis al final de la Escritura. ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende cómo fue Dios el que finalmente obra por medio de los apóstoles para hacer estos milagros? ¿Por qué? Porque no tenían poder los apóstoles. Ellos no. ¿Ya? Quiero que eso quede súper claro porque eso lo podemos traspolar hasta nuestros días. No hay nadie hoy en día que tenga el poder para sanar. Y ojo, que alguien podría decir, oye, pues yo una vez vi un video en YouTube que lo recomendó el Salfate, donde había una persona que sanaba a la gente. Y no es cristiano. Sí, y la Biblia también dice de que en el final de los tiempos, hablando escatológicamente, no estamos hablando de que mañana va a caer un meteorito y va a destruir el planeta. En el final de los tiempos, o sea, en este periodo, va a haber gente que, movidos por Satanás, también van a hacer milagros. Así que tengamos ojo con eso. ¿Ya? Por eso es bueno que nosotros aclaremos este texto. ¿Ya? Porque no toda iglesia en donde ocurran milagros está la presencia de Dios en ese lugar. Lo decía el buen Lutero. ¿Ya? Cualquier doctrina, cualquier iglesia, cualquier cosa que haga llover milagros todos los días, si no está basado en la Escritura, da lo mismo, no crean, arranquen, huyan. ¿Ya? Lo estoy parafrasando, no me acuerdo bien la frase, pero después si la buscan ahí, Lutero, milagro, ahí la van a encontrar. ¿Ya? Bien, no eran las manos de los apóstoles las que sanaban, sino que sus manos eran usadas por alguien superior a ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo, que reparte dones según su voluntad. Nosotros vemos a Pedro en un momento revelando el corazón de una persona, como en el caso de Ananías y Zafira, y ahora vemos a Pedro pasando, y la gente quería que al menos la sombra alcanzara a los enfermos para que es loco esa cuestión. ¿Ya? Pero manifiesta algo tan sencillo y tan simple como que no estaba en Pedro el tema. Era Dios. Y si Dios quería usar la sombra, bola de él. Insisto, yo no me voy a meter. ¿Ah? O sea, lo importante acá era la fe de las personas, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Por lo tanto, una característica, o de las características que vamos a ver, una de las características de una iglesia en misión es que los creyentes se dejan usar por Dios. ¿Ya? Primera característica. Los creyentes que conforman una iglesia en misión se dejan usar por Dios. Entonces ahí yo me hago el tiro, y te hago el tiro a la pregunta. ¿Tú te estás dejando usar por Dios? ¿Ya? Si eres creyente, si eres un hijo de Dios, y según la promesa de la Escritura, tú tienes dones. Los tienes porque el Espíritu vino ya sobre ti. Si no, de otra manera no hubieses nacido a tu vida cristiana, no hubieses conocido a Cristo. La fe es implantada por Dios en nuestros corazones. O sea, si tú creíste en este mensaje, tú le entregaste tu vida al Señor, tú tienes dones. Te pregunto, ¿los estás disponiendo al servicio de la iglesia? Porque las características, una de las características de la iglesia, de una iglesia en misión, es esta: los creyentes se dejan usar por Dios. Segunda cosa, estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón.
de los demás, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Fíjense en que hay un dicho popular que dice, Dios los cría y el diablo los junta, ¿cierto? Eso es como súper antibíblico, ¿ya? Porque Satanás lo único que quiere es dividir la iglesia. Satanás no los va a juntar. Satanás los va a querer dispersar, los va a querer apartar. ¿Ah? No va a querer que existan 2 o 3 reunidos en su nombre. La pega de Satanás es esa. La pega de Satanás es constantemente destruir la obra de Cristo. Dios nos creó y Cristo, por medio de su Espíritu, nos reúne, nos congrega. ¿Ya? Y ojo con eso. ¿Por qué? Porque una de las cosas que podemos nosotros ver acá en el texto es que la unidad de la iglesia es justamente una de las características más hermosas que ella tiene. Pensemos un poco en cómo se vive fuera de la iglesia, ¿ya? Fuera del ambiente eclesial. Lo que más nos ha robado a nosotros la posmodernidad es esto. Es el poder reunirnos. Personas de distinta ideología, de distinto equipo de fútbol, de distintas tendencias políticas, poder reunirnos y adorar al mismo Señor. Amarnos los unos a los otros a pesar de nuestras diferencias. ¿Qué es lo que nos dice la visión fuera de la iglesia? No, tenemos que estar los que somos iguales y nadie más. Todo lo demás apesta, chao. Ojo con eso, la iglesia, si bien es cierto, estaban unánimes, como dice acá el texto, en el pórtico de Salomón, nosotros vemos acá al menos 3 tipos de personas que aparecen en este texto. Primero, los que estaban unánimes en el pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón era una especie de patio dentro del templo donde llegaba la gente, y en varios relatos del libro de los Hechos, sobre todo en la primera parte del libro de Hechos, nos dice que la gente estaba en el pórtico de Salomón. Probablemente este era como el núcleo duro de la iglesia, ¿ah? Los apóstoles y aquellos que se convirtieron, los 3.000 que hablábamos en un relato anterior, que se convirtieron y se bautizaron. Eran las personas que estaban comprometidas con esta gente en la iglesia y eran probablemente los que abrían las puertas de sus casas para tener grupos pequeños o nano iglesias dentro de sus casas, ¿ya? Si no sabe lo que es una nano iglesia, pregunta al final del culto, ¿ok? Estas personas no tenían miedo de juntarse y demostrar que eran hijos de Dios y que creían en Jesucristo y todo lo demás. No tenían ese temor. Se juntaban. Abiertamente, no tenían mayor problema. Los segundos que nosotros vemos acá son, lo que dice ahí, los demás. Cuando se nos está hablando de los demás, paréntesis, me alegré mucho de ver fotos de muchos de ustedes, vienen 18ados, yendo a las ramadas, las fondas, compartiendo, gente que probablemente no se conocía, durante estos días de feriado se conocieron. ¿Ya? ¿Por qué? Porque abrieron las puertas de su casa, recibieron gente, tiraron un pedazo de carne a la parrilla, lo que sea, da lo mismo. El tema es que se juntaron, el tema es que compartieron, ¿ya? El tema es que se reunieron, se congregaron. Y esa es una manifestación excelente de cómo Dios obra en la iglesia. ¿Por qué? Porque se reunían, tenían un mismo parecer. Esa es un poco la idea de estaban unánimes juntos, ¿ok? Los otros, como les decía, eran las personas que los demás probablemente, no hay una mayor claridad respecto de esto, pero algunos eruditos bíblicos apuntan a de que los demás son simplemente personas que estaban con ellos, que creían en Cristo, que creían en el mensaje del Evangelio, pero que no querían ahí, no se atrevían, como dice acá. Ojo, esto pasó después de que Ananías y Zafira cayeron desplomados muertos al suelo. Entonces, yo personalmente igual tendría miedo. ¿Eh? No, mejor ni me junto con esto, si me acerco un poco más, chao. ¿Eh? Estas personas, como les digo, creían, pero no se atrevían necesariamente a juntarse con ellos. Este juntarse tiene que ver con la comunión. ¿Ya? Y el tercer grupo de personas que nosotros vemos acá es el pueblo, que eran las personas que estaban ahí. Los que veían que ocurrían milagros y decían, oye, ¿te acuerdas de Juanito? No sé cuánto. Sí, el cojito, sí, el cojito. Loco, se sanó. ¿Y cómo fue? No, los locos que estaban ahí en el pórtico Salomón oraron por este compadre y se sanó. Ah, bacán, sí. Y listo, se acabó. No hay mayor investigación, no quieren saber más. Están contentos porque Juanito el cojito se recuperó y ya no cogía. ¿Eh? Ese es el otro tipo de personas que está ahí. Vemos 3 tipos de personas que están aquí en el relato. Ahora, fíjense ustedes
de que la unidad de la iglesia de la que nosotros estamos hablando no necesariamente se trata de una uniformidad. No todos necesariamente tienen que ser iguales. Si no, por favor, hagan el ejercicio. Y qué bueno que estén como así cara a cara. Mírense entre ustedes. ¿Eh? Son todos distintos. ¿Sí? Del lado de acá, ¿quién es bueno para los asados? Sí, pero ya, don asado. ¿Sí? Hay alguno que diga no. Allá atrás, ¿sí? Puede estar congregándose con... No con Antonio. Antonio también es bueno para los asados. ¿Ya? Antonio igual es de bueno para los asados. Puede estar con Sebastián, que no come carne, por ejemplo. Y están en la misma iglesia, en el mismo lugar. A eso se refiere con la unidad de la iglesia. Hay cosas que son superiores, que son más grandes que nuestras ideologías, que son mucho mayores. ¿Y quién es? Es Cristo. Es Cristo el que nos reúne. ¿Ya? Pero no tenemos que ser todos iguales. O sea, si en algún minuto comenzamos a ser todos iguales, mire, desde ahora en adelante todas las mujeres tienen que venir con el pelo suelto. Daniela, por favor, retírate del tema. Cuando comiencen a pasar esas cosas en esta iglesia, váyanse. ¿Ya? Váyanse, arranquen. ¿Sí? Porque la unidad de la iglesia no es uniformidad. Pero sí una característica de una iglesia en misión es que las personas se involucran, contentas, alegres, se involucran en distintos niveles de involucramiento, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es una, en distintos niveles, se involucran en distintos niveles con una comunidad que usa sus dones para el bienestar de la comunidad, no para el propio bienestar de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia comienza a usar sus dones y comienza a ejercerlos para el beneficio del lugar en donde Dios colocó esta iglesia, entonces nosotros tenemos a los que están en el pórtico de Salomón, a los otros y al pueblo. Que mira a la iglesia y dice, estos locos son bacanes. Me caen. Los locos de la fiesta del té, ¿se acuerdan lo que pasó hace un par de semanas atrás? Después de 3 años trabajando en este lugar, recibimos, comillas, el reconocimiento de nuestros vecinos. No, la gente de los que hacen la fiesta del té van a tener una jornada de cristianismo. Y lo publicaron en el blog de la Junta de Vecinos. Fíjense en cómo una iglesia que está en misión está unida. No es uniforme, es multiforme, pero está unida. Y en esta iglesia, entonces, las personas se van involucrando de a poco. Y un pequeño detalle, no menor, y con esto termino este punto. Nosotros no podemos tampoco pensar, en poder atacar a las personas que son los otros. Porque probablemente muchos de acá somos los del Pórtico de Salomón, los que nos reunimos ahí. Y estamos trabajando para que Iglesia 1 siga creciendo. Hay algunos que ya estamos trabajando para comenzar con cultos en otro sector de Santiago. Paso el aviso, día 5 de octubre, 11:30 de la mañana, en las esquinas de Maipú con Santo Domingo en el barrio Yungay. Cierro el aviso. Estamos trabajando para eso. ¿Ya? Estamos trabajando para que otros sectores de Santiago también puedan encontrarse con Cristo, puedan encontrarse con el Señor. Pero también hay gente que probablemente viene, pero no se quiere involucrar y está todo bien, eres bienvenido. Eres igualmente bienvenido. Y si hay gente que nos mira desde allá afuera y que de repente viene, que después se va, que pasan 2 meses y vuelve a venir, eres bienvenido también. No caigamos en el error de apenas veamos llegar a alguien que hace mucho tiempo que no viene, ¿cómo estás? Andás en Egipto. ¿Ah? Es como lo que se dice en las iglesias. Andás en Egipto, te vi unas fotos por Facebook. ¿Ah? Tengamos cuidado con eso. ¿Ah? Y aquí le hablo a la iglesia directamente, a la iglesia. No caigamos en el descrédito de aquellos que todavía el Espíritu Santo no ha terminado su obra. Porque la pega no es nuestra, es del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan en Hechos 2? Del 42 al 47, cómo comenzaba a crecer la iglesia. El versículo 47 es clave. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Nosotros tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo y trabajo para que esos que Dios va a ir sumando lleguen acá. Esa es nuestra pega. Si vienen una vez, pasa un mes, pues vienen, da lo mismo. Acá te vamos a recibir siempre con los brazos abiertos. Y si eso no es así, manda una queja formal, nosotros la vamos a leer, ¿ah? Y no va a ser como en Starbucks que tú escribes y no te responden jamás. Sí te vamos a contestar, ¿ya? Sí te vamos a responder. Bien, tercera cosa, ¿ya? Y los que creían en el Señor aumentaban más.
gran número así de hombres como de mujeres, tanto que los sacaban, necesito lentes también, que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, al menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Aquí ya el texto se puso muy, muy cuático. ¿Sí? ¿Ah? La sombra de Pedro, está como nombre de película, ¿sí? ¿Ah? La sombra de Pedro. ¿Ah? Una canción, listo, ahí está. ¿Ah? Sebastián, ¿ah? Lápiz, papel, después me la mostráis. Bien, ojo con eso, ¿ah? Con lo que está escrito acá. ¿Por qué? El resultado natural de una iglesia que se deja usar por Dios es que Dios añade en esa iglesia gente. ¿Ah? Es casi tan obvio como decirlo de esta forma. El resultado de una iglesia en donde las personas tienen dones, los disponen a trabajar y el Espíritu Santo los usa como Él quiere, es que Dios sume gente ahí. No hay nada de raro en el texto. Ojo, estamos hablando en el contexto de los judíos en el templo. ¿Por qué Dios no añadía personas al judaísmo? Si estaban ahí mismo en el templo, los locos eran tan cara de palo que se reunían en el pórtico de Salomón. Ahí se juntaba la iglesia. Eso también tiene otras explicaciones, continuidad, pero eso no es tema ahora, ¿ya? ¿Por qué no los añadía a otros? Los añadía ahí porque esta iglesia se estaba dejando usar por Dios. Y miren qué bonito. Se dejan usar por Dios y la iglesia crece. Parece súper fácil, ¿cierto? Pero por la chita que es difícil. ¿Ya? Ojo, la iglesia no crece por los milagros. La gente llega por los milagros porque escucha. Pero la iglesia no crece por los milagros. La iglesia crece por el poder del Espíritu Santo en el corazón de la gente. ¿Haciendo qué? Haciéndolos venir de muerte a vida. Eso es lo que veo yo en el texto. Porque fíjense que dice que, primera cosa, ya lo habíamos visto, el poder no emanaba de los apóstoles. Es un error pensar eso. ¿Ah? Era Dios usando a los apóstoles y por medio de cómo Dios los usaba, la gente se sanaba, otros, no sé, algunos veían, otros caminaban. No nos relata qué tipo de milagros, salvo al final que dice que habían enfermos y que habían personas que estaban atormentadas por espíritus y que eran sanos. Eso es lo único que nos dice el texto. Pero es interesante ver de que, si nosotros miramos lo que está ahí puesto en la pantalla, dice que los que creían en el Señor. No eran los que creían en los milagros, no dice los que buscaban a Pedro, dice los que creían en el Señor. O sea, Cristo es el centro de esta historia. ¿Y cómo lo hace entonces el Señor para esto? Ya lo había dicho. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Él les va a decir lo que tienen que hacer, cómo hacerlo. El Espíritu vino justamente a traernos la idea de que somos pecadores, a llevarnos el camino a Cristo. Todas esas cosas las hace el Espíritu Santo. Las hace el Señor. Por eso la gente no creía en Pedro. La gente no creía en los milagros. La gente creía en el Señor. Y entonces se sumaba gente. Están relacionados los dos versículos que estábamos viendo recién. Una característica, entonces, importante acá, es que la iglesia crece porque Dios injerta a los nuevos creyentes en este lugar. Segundo, crecen movidos por la fe. ¿Ya? Y tercero, estas personas que colocan a sus enfermos para que pase Pedro, para que los alcance un poco de esta obra sobrenatural que Dios estaba haciendo, son personas que han reconocido su miseria. Ninguno de ellos dijo, no, ¿sabes qué? Yo no voy a ir para allá porque yo creo que la ciencia me va a explicar a mí y me va a sanar. ¿Ah? Ojo, había ciencia también en ese tiempo. ¿Ah? No pensemos que eran los pueblos antiguos, eran todos unos imbéciles que no sabían nada, que no tenían... No, había ciencia. ¿Ya? No menoscabemos el trabajo de la ciencia desde los pueblos antiguos. Pero había cosas que la ciencia no podía hacer y que hasta el día de hoy la ciencia no puede hacer. Y el relato bíblico nos dice que la gente era sanada. Y yo lo creo también porque científicamente se escribió este libro, reuniendo información, recopilando información.
¿Ah? Y de nuevo les insisto, si quieren discutir ese punto, vayan y hablen con un historiador. ¿Mm? Pero yo creo lo que dice el relato bíblico. Y me dice que había milagros. Y que ocurrían los milagros. La ciencia no lo es todo. La gente que reconocía su miseria delante de Dios, llegaban hasta ese lugar y decían, es la última opción que tengo. ¿Y cuántos no llegan hacia la iglesia? Es la última opción que tengo. ¿Y con qué se encuentran? Sus vidas son restauradas. Sus enfermedades en muchos casos son sanas. No lo son todos. ¿Por qué? Vuelvo a insistir. Dios es el soberano y yo no voy a discutir contra Dios. Pero claramente nosotros vemos acá de que estas personas probablemente son los que Jesús se refirió allá en Mateo número 5, en el Sermón del Monte. Son esas personas. Son los que tienen hambre y sed de justicia. Son estas personas que lloran y que van a ser consolados. Esos son los que están colocando sus camillas para que al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriera y ellos pudieran ser sanos. Y eso nos habla muy fuerte también a nosotros. ¿Ah? ¿Te reconoces miserable delante de Dios? Pregunta para los que están en catecúmenos. ¿Ah? Anótenle el tiro porque esta es pregunta de prueba. ¿Ya? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que estabas en bancarrota espiritual? ¿Cuándo te diste cuenta de tu miseria como ser humano? Pudiendo tenerlo todo, pero te diste cuenta que no tenías nada. ¿Eh? Anoten ahí el tiro, la respuesta y todo, y les van a probar. Bien, característica entonces, tercera característica de una iglesia en misión, nos falta solamente una. La tercera característica entonces de una iglesia en misión es que es una comunidad de fe, y esta fe es dada por Dios. Nadie cree en Dios porque sí. Estamos muertos en nuestros pecados y delitos. Eso es la afirmación que hace la Escritura. ¿Cómo entonces nosotros venimos a tener fe en Dios? Simple, el Espíritu quiere que tú tengas fe. Está ahí en la lista de Dios y no voy a sacarte de ahí. Esto es peor que la libretica negra de Juan Pablo Escobar. ¿Eh? No, la dura, sí, Juan Pablo Escobar es un moco. Esto parece la mafia, pero no lo es. ¿Ya? Si estás en la lista de Dios, no hay nada ni nadie que te saque de ahí. Ni siquiera tú mismo. Dios va a terminar su obra perfecta en tu vida. Y lo primero que hace es mostrarte tu miseria. Y entonces tú corres donde te dicen de que está ocurriendo algo. Y ahí te dispones y te tiras al suelo y esperas que por lo menos la sombra. Fíjense cómo Dios es maravilloso en esto. Leí por ahí, dentro de todas las cosas que leí, de que la sombra es simplemente la proyección de algo que entorpece, entre comillas, el paso de la luz. Pero la sombra en sí es nada. La sombra no es nada. Imagínense, nada sanaba a la gente. ¿Por qué? Era el poder del Señor. No era Pedro, no eran los apóstoles, no era Jerusalén, no era el templo. Era el poder de Dios obrando en estas personas. Y por último, aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Fíjense que cuando una iglesia en misión se deja usar por Dios, deja que el Espíritu Santo obre en las personas que asisten, que los visitan o qué sé yo, este testimonio va más allá de sus propias fronteras. Es inevitable. Es inevitable que eso ocurra. Una iglesia que está en misión siempre se va a decir algo respecto de ella. La iglesia que no está haciendo nada no aparece ni en el diario, ni en la crónica roja, de repente podría aparecer por ahí, pero no. Y fíjense en cómo muchas iglesias dicen que hacen milagros solamente para aparecer. Pero en ninguna parte del texto nosotros vemos que Pedro haya dicho, agarren un par de mensajeros y que salgan a los pueblos vecinos a decir lo que está pasando acá para que vengan. ¿Ah? Y así nos hacemos famosos. ¿Ah? Bacán. ¿Ah? Estamos colocándonos ahí al nivel de Moisés. Pulento. Y créanme que si Dios hubiese requerido de esto, hubiese quedado escrito también.
pero las buenas noticias corren. Las buenas y las malas noticias siempre corren. Y los chismes también, pero las buenas noticias corren. Y esta buena noticia estaba llegando a otros lugares. Las personas no están viniendo a Jerusalén en busca de una experiencia extática con una persona, sino que están viniendo porque están buscando a Dios. ¿Por qué se los digo? Primera cosa, las personas están buscando a Dios, como está escrito acá, porque el texto nos dice que ellos venían a Jerusalén. Y aquí nosotros tenemos que ampliar un poco nuestra visión del texto y entender por qué la gente o por qué Lucas dice que la gente venía a Jerusalén. Primero porque estaba ocurriendo en Jerusalén, eso es como obvio, ¿ya? Es obvio. Pero en segundo lugar, tenemos que tratar de ponernos nosotros en el contexto de las personas que escuchaban esta buena noticia. Para ellos, Jerusalén era el único lugar en donde la presencia de Dios se podía manifestar. No existía otro lugar en el mundo. Y estaba ocurriendo. Había ocurrido con Jesús y seguía ocurriendo por medio de los apóstoles. Tenemos que ir a Jerusalén. Jerusalén era la promesa para ellos que desde Jerusalén iba a venir la paz para todos ellos. Iba a venir la respuesta a sus dolores. Estas personas entonces no están buscando a Pedro el ungido. Estas personas están buscando a Dios. Pedro es nada al lado del anhelo que estas personas tienen. Quieren encontrarse con Dios. Porque para la tradición hebrea, en Jerusalén se iban a encontrar con Dios. Y ojo con este pequeño detalle, porque todavía la iglesia no salía a predicar el evangelio a otros lugares. Eso lo vamos a ver después. En cómo Dios usa la persecución para que la iglesia logre su objetivo que Jesús les dijo en Mateo 28. Me fue dado toda autoridad, ahora ustedes vayan y anuncien el evangelio en todo lugar. Y me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria hasta el último de la tierra. Todavía estamos en Jerusalén. Lo más normal era hablarle el evangelio a las personas conforme ellos lo entendían. Y Jerusalén era la ciudad en donde ellos podían encontrarse con Dios. ¿Se dan cuenta que no hay nada sobrenatural en esto? La gente estaba yendo donde se les había prometido que iba a ocurrir. Tan simple como eso. Por lo tanto, una característica de una iglesia en misión es que ante la necesidad de las personas, la iglesia apunta a Dios. Jamás apunta a un ungido. Jamás. A nadie se le pide pactar para ser sano. A nadie se le pide hacer un sacrificio para recibir sanidad, sino que eran todos atendidos por igual. No estaban los guerreros de 10 ni los de... No, eran todos por igual. Porque la obra no la hacían los apóstoles. No eran ellos los que querían fama, sino que ellos estaban apuntando al Señor. No somos nosotros, es el Señor. De hecho, en Hechos 3, Pedro lo dice y lo verbaliza. Y Lucas lo registra. No nos busquen a nosotros no tenemos poder. Nosotros somos igual de torrante que cualquiera. El tema es que tenemos dones que nos entregó el Espíritu Santo y nos dejamos usar por Dios. Y nos vamos a seguir dejando usar por Dios. Y no vamos a parar de hacerlo hasta que ustedes nos paren. O sea, mátennos y nos callamos. Pero mientras tengamos vida, vamos a hacerlo. Y vamos a seguir anunciando el Evangelio y vamos a seguir anunciando a Cristo. ¿Sí? Bien. Vimos entonces estas 4 características, ¿sí? Las vamos a repasar. Primera característica, los creyentes se dejan usar por Dios. Te pregunto, ¿quieres ser usado por Dios? ¿Te gustaría? Muere a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo. Es lo primero que tenemos que hacer. No eres tú quien debe brillar, sino que debemos hacer brillar con fuerza a Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata del Señor. No le robemos gloria a Él. No caigamos en el error de robarle la gloria a nuestro Señor, porque te digo al tiro, te va a ir súper mal. Al Señor nadie le quita su gloria, porque la tiene desde antes de la fundación del mundo. Él ya habitaba en su plena gloria. ¿Sí? Segunda cosa,
usa tus dones para el bienestar de la comunidad. ¿Te gustaría usar tus dones entonces para el bienestar de una comunidad? Porque los tienes. Si no lo sabías, te lo informo. Si tú has creído en Cristo y le has entregado tu vida, tienes dones. Tienes que descubrirlos. Pon tus dones al servicio entonces de la iglesia local. Ponlas al servicio de los demás. Los dones que Dios te dio no son para ti. No son para que tú te enriquezcas, no son para que tú te hagas famoso, no son para ti. No son para ninguno de nosotros. Los dones son para la edificación de la iglesia. Piensen ustedes un poco en cuántas personas se han convertido a Cristo por medio nuestro, por medio de Iglesia 1. ¿Se habían puesto a pensar alguna vez en eso? ¿Ah? Podríamos hacer un catastro, cómo conociste al Señor, dónde fue. ¿Ah? Yo creo que sería un ejercicio muy lindo darte cuenta de que en esta iglesia Dios ha traído gente que le ha conocido y ha creído en Él. Y si son pocos todavía, pon al servicio de la comunidad tus dones. Pon al servicio de tu comunidad tus talentos, porque se necesitan. Hoy día necesitamos a alguien con talento para abrir chapas. ¿Eh? Ahí el Víctor trató de hacerlo, no pudo. No es tu don, Víctor. ¿Eh? O el Señor te transformó también, eso también podría ser. ¿Eh? Tu vieja vida pasó y todo lo demás. Fíjense en cuántas personas probablemente puedan traer a esta comunidad, no para esta comunidad, que se entienda eso. Nosotros no queremos recibir gente acá para que se engrandezca esta comunidad. Nosotros queremos que pongas al servicio de Dios y de la comunidad tus dones. Y te invitamos a hacerlo. ¿Por qué? Sirve, y con esto termino este punto, sirve con tus dones a la comunidad donde Dios te ha regalado el privilegio de servir. ¿Por qué? Porque no es una iglesia la que te convoca. Es Cristo el que te trajo para acá. Y si te vas a quedar acá, te recibimos con los brazos abiertos, pero no calentía el asiento. Necesitamos gente que trabaje. Y hay muchos lugares para trabajar. ¿Sí? Pregunta y vas a saber dónde puedes trabajar. Si no sabes cuáles son tus dones, habla con gente del equipo pastoral. Vamos a buscar la forma de poder, en oración, en búsqueda, en lectura, en estudio, ver y descubrir cuáles son los dones que tú tienes. ¿Sí? ¿Dónde está el Torres? No, vino y sí, pues andaba acá. Hasta arriba. Ah, maravilloso. ¿Por qué lo tomo como ejemplo? De ahí le cuentan que yo hablé de él para que no sea pelambre la cuestión. David Torres, él tiene un talento maravilloso con la batería. ¿Sí? O sea, él se sienta en este instrumento y avergüenza a todos los que osamos en tomar las baquetas. Nos aplasta, ¿ya? ¿Sí o no? ¿Sí? Los que tocan mejor que los que decimos que tocamos, lo confirman. David tiene un talento maravilloso con la batería. ¿Pero por qué él no está tocando acá? ¿Saben ustedes por qué? Para que no los avergüencen los demás. No, mentira. Él no está acá porque él descubrió que él tiene un don, que es mayor que su talento. Y él tiene el don de enseñanza. Y eso es lo que está haciendo en este minuto, enseñándole a los niños arriba. ¿Quieres poner tú al servicio del Señor tus dones, tus talentos? La iglesia necesita mucha gente para que podamos hacer la obra de Dios. Tercero, las personas nacen de nuevo en una comunidad de fe. Es imposible que la gente nazca así, como generación espontánea. La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, en cualquier iglesia en donde se predique la palabra de Dios, va a haber gente que va a nacer a la fe, que va a nacer de nuevo. Y aquí te hago una pregunta, como la que está acá. ¿Quieres ver milagros ocurrir en la iglesia 1? O sea, tienes como, aleluya, y estaba saltaron ahí ya. Los caché al tiro, los que se sonrieron son los que más quieren que haya cuestiones así acá en la iglesia. ¿Ya? Y está bien, está súper bien. Pero ojo, de que el más grande milagro que puede ocurrir en la vida de una persona es pasar de muerte a vida. Ese milagro que no se ve es el más grande que puede existir. Porque no estamos resucitando un muerto en este lugar. Pero Cristo, por medio de su Espíritu Santo, lo está, comillas, resucitando para vida eterna. Y no hay nada más grande que la eternidad. Y ese milagro puede ocurrir cada domingo en este lugar.
y cada domingo en cualquier iglesia donde Cristo sea el centro de la predicación. Si tú quieres que en Iglesia 1 existan milagros, ora para que este milagro ocurra. Porque todo lo demás va a ser por añadidura, eso lo dice la palabra, no lo estoy diciendo yo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo interesante es que la justicia de Dios está en la cruz de Cristo. Y todas las otras cosas van a ser añadidas. Lo demás es secundario. Todo lo otro que pueda ocurrir es secundario. Lo más importante es que la gente se encuentre con Cristo en la cruz, con su muerte y con su resurrección. Somos una comunidad muy bendecida, pero claramente seguimos trabajando para que esto continúe, que esto siga ejerciendo mayor alcance para muchas otras personas. Por último, apunta a Dios y no a un ungido. Y aquí también vamos a ser bastante claros. Si en Iglesia 1 no apuntamos hacia la obra de Dios en Cristo, ándate, arranca, huye de esta iglesia. Si nosotros acá en Iglesia 1 no señalamos a Jesús como el autor y el consumador de nuestra fe, arranca, huye. Esta no es una iglesia cristiana. Si en Iglesia 1 dejamos de apuntar a Cristo y comenzamos a apuntar al pastor, como diría el profeta Bruce Dickinson, huye a las colinas, run to the hills, arranca. No somos la iglesia donde Cristo quiere que tú estés. Escapa. Si nosotros no te apuntamos a Cristo en este lugar, escapa, arranca. Por favor, te lo pido de corazón, no te quedes en este lugar si no te apuntamos a Cristo en cada predicación. Porque es Él el importante de toda la historia del cristianismo. La Biblia se centra en Cristo, porque es por medio de su obra que nosotros hemos sido salvos, que nosotros hemos sido sanos. Es por medio de su obra que nosotros somos iglesia. Es por medio de su obra que Dios se siguió revelando a nosotros. Y tenemos hoy día un libro que a poca gente le gusta, que se llama Biblia. Es por la obra de Cristo, por su obra perfecta, de que tú y yo, creyendo en Él, no tenemos falta delante de Dios Padre. Es por medio de la obra de Él que su santidad es imputada en tu vida, para que no mueras desplomado como Ananías y Zafira. Insisto, si nosotros acá llegamos a un minuto en el cual dejamos de enfocarnos en Dios y nos enfocamos en el pastor o en cualquier otra cosa, si en la Iglesia 1 nosotros no te instamos a que tengas una vida santa, buscando al Señor, arranca, ándate. Por favor, haznos el favor y haz que esta cuestión se termine. Porque no queremos hacer nada más que apuntar a personas a Cristo. Ese es el fin último de Iglesia 1. Y de ahí viene nuestro nombre, nuestro lema y todo lo demás, ¿ya? ¿Cómo es? Un corazón en el Padre, un pueblo en Cristo y una misión en el Espíritu. Se trata de Él, no se trata de nosotros. Somos una iglesia con muchas falencias, eso es evidente. Somos una iglesia que, el mismo pastor Jonathan decía la semana pasada, si todavía no te hemos fallado, es porque has pasado muy poco tiempo con nosotros, ¿ya? Lo vamos a hacer, porque somos una iglesia que tiene falencia. Y eso evidencia una vez más de que necesitamos a todos los que se reúnen con nosotros en el Pórtico de Salomón, los que tengan la misma manera de pensar, los que estén apuntando hacia el mismo lado y que pongan a disposición del Señor sus dones. Los necesitamos a cada uno de ustedes. Si te quieres quedar en esta iglesia, eres bienvenido. No calientes el asiento. Pon a disposición de esta comunidad tus dones. Y de esa manera, entonces, nosotros vamos a lograr ser una iglesia que está en misión. Va a ser la única manera a través de la cual nosotros vamos a poder continuar expandiendo el reino de los cielos en la tierra. Vamos a poder seguir viendo milagros ocurrir, porque el reino de Dios en la tierra significa volver a establecer las cosas como eran en el principio, donde la ley natural era que nada malo ocurriera. Esa es la ley de Dios. Te invito y te desafío a que una vez más, cada vez que te vas a la Escritura, te pongas los lentes cristocéntricos para leer. Porque si no, sinceramente, si vas a seguir con los lentes antropocéntricos, la invitación a las 4 de la tarde acá al lado es para ti.
¿Ya? Que el Señor nos ayude y que el Señor nos guíe a poder levantar su nombre, engrandecerlo a Él. A pensar globalmente cómo podemos alcanzar el mundo entero, pero actuar localmente. Cómo podemos alcanzar nuestro barrio. ¿Ok? Oramos.